Este proyecto de ley, como decían ustedes, tiene el objetivo de evitar que Internet sea un medio masivo para atentar contra los derechos de los niños y las niñas, especialmente en materia sexual. Lo primero que tenemos que tener en claro es que el acceso adecuado a las tecnologías digitales puede empoderar a los niños y las niñas, les ayuda a cumplir sus derechos civiles, políticos, culturales, económicos y sociales, pero hay cosas que tenemos que hacer al respecto de esto y hay cosas que tenemos que hacer ahora y con urgencia. Por ejemplo, con urgencia tenemos que prevenir, como decía el diputado Goñi, que se represente visualmente a un niño, niña o adolescente involucrado en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, que se representen sus órganos sexuales y que se proliferen imágenes realistas de este contenido, y es algo que pasa sistemáticamente minuto a minuto en Internet y en Uruguay. El Estado uruguayo, entonces, tiene que trabajar activamente contra las indicaciones que dice este proyecto de ley que están definidas en él al respecto de comportamientos delictivos. Por ejemplo, la exposición involuntaria a material sexual que atenta directamente contra los niños, niñas y adolescentes. Lo que hace esta ley es decir que es obligación del Estado prevenir el acceso accidental o deliberado al material comprendido en este articulado. Queremos que el Estado trabaje activamente, Presidenta, para detectar, interrumpir y desmantelar las redes que están atrás de esto. No que trabaje en base a denuncias específicas, sino que lo tome como un cometido propio. Queremos saber qué pasa también y queremos tener información oficial y anual de la situación, porque hasta ahora dependemos de trabajos voluntarios o de instituciones, organizaciones sociales, universidades que reportan las situaciones. Necesitamos un informe oficial, necesitamos al Estado haciéndose cargo. El Departamento de Delitos Informáticos del Ministerio del Interior recibe unas 3.000, 3.500 reportes de abuso sexual infantil en Internet por año en Uruguay. Imagínense lo que pasa en la vida real, ¿no? Esto es lo que llegan con capacidad de denuncia. Acá empieza a operar las formas de funcionamiento de los pedófilos y de las redes, y por eso necesitamos trabajar en campañas de sensibilización y capacitación para todos y todas, para nosotros. Quienes actúan de esta forma tienen la ventaja de que no hablamos del tema. Los pedófilos en Uruguay y en el mundo cuentan con nuestro silencio. Los violentos cuentan con nuestro silencio, los abusadores cuentan con nuestro silencio y muchas veces con nuestra complacencia. Si todos supiéramos cómo actuar, es probable que pudiéramos actuar más rápidamente. Si supiéramos, por ejemplo, que es probable que el contacto con un niño o una niña empiece en juegos en línea, como planteaban acá quienes me antecedieron en el uso de la palabra, si todos supiéramos que arranca con una charla amena, que en general se solicitan fotos al principio de la cara o un cuerpo vestido y que luego se van introduciendo cuestiones sexuales, podríamos alertar con mucho más rapidez sobre las situaciones de abusos que terminan en abuso sexual infantil. Por eso es Estado y es sociedad. Por eso tenemos que hablar del tema, informarnos, tener campañas de sensibilización. Por eso tenemos que abordar estos temas acá en el Parlamento. Hablarlo siempre y sin filtros es el primer paso. Es importante entender, como planteaba la diputada Galán, que a mayor acceso y uso de Internet, mayores son los beneficios y también los riesgos. El riesgo en Internet, como en la vida en general, no implica directamente el daño. Es posible desarrollar estrategias para que los niños ejerzan un uso de Internet positivo y potencien su bienestar. Y ese es el objetivo de este proyecto. Proteger niños y niñas en el uso de Internet y sus herramientas, tanto educativas como de entretenimiento. Los datos que tenemos son los datos del informe que se han presentado de Kids Online, que en nuestro país 9 de cada 10 niños se conectan todos los días a Internet, desde su celular, que usan YouTube, WhatsApp y TikTok, que los gurises de 9 a 12 años, el 52% sabe cómo denunciar una publicación, pero que no tiene forma de charlarlo con sus pares, con sus padres, con
sus cuidadores, porque no hemos trabajado sobre eso. Durante el último año, 3 de cada 10 varones y 4 de cada 10 mujeres sufrieron algún episodio negativo en Internet. El 40% estuvo expuesto a contenido violento, el 37% a contenido discriminatorio. 1 de 4 adolescentes ha recibido mensajes con contenido sexual. Y en todas las segmentaciones del informe, por edad y por género, la mayoría responde que no se siente seguro en Internet. Entonces, si bien es cierto que hay una brecha generacional, no es cierto que los chiquilines sean nativos digitales. Hay que trabajar sobre la educación y depende de todos y todas. La mayoría de los niños y niñas ven de forma positiva la mediación de sus padres, madres o cuidadores en el uso de Internet. O sea, los chiquilines quieren que hablemos de esto. Ofrecer a las niñas, niños y adolescentes las condiciones necesarias para un uso responsable y consciente de Internet resulta especialmente importante en tanto se encuentra en un momento crítico de su desarrollo. Para asegurar sus derechos y bienestar en un mundo hiperconectado, es crucial contar con legislación específica al respecto. Quiero destacar que el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado, Álvaro Garcés, dijo en comisión estar de acuerdo con el articulado total del proyecto original. Consideró que la protección de niños, niñas y adolescentes en entornos virtuales es algo de primer orden. Como se puede leer en la versión taquigráfica, expresó que aquí está en juego la libertad, la integridad y se trata de uno de los colectivos en los que particularmente el Estado debe velar por su protección. La niñez, la primera infancia y la adolescencia. Garcés destacó, y yo comparto, y por eso lo traigo al plenario, la concordancia de este proyecto con el trabajo que proyectaba la Secretaría, luego un seminario internacional sobre el tema. Y por eso quiero compartirles los 3 puntos que el secretario de Inteligencia Estratégica del Estado destacó. La mejora en la legislación, especialmente en medidas de prevención, que como decíamos es el principal cometido de este proyecto. La necesidad de fortalecer los órganos de control, legislar es el primer paso. Y el tercer punto, la promoción de la toma de conciencia. Esto es Estado y sociedad. Este proyecto también atiende el comentario en la observación general número 25 del Comité sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Es el comité que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que expresa sus recomendaciones a los Estados partes y que elaboró una serie de lineamientos específicos sobre este tema. Según la observación general número 25 del Comité sobre los Derechos del Niño, relativa a los derechos del niño en relación al entorno digital, los Estados deben asegurar el cumplimiento de los derechos de todos los niños, que deben respetarse, protegerse y hacerse efectivos en el entorno digital. Según esta resolución, los Estados partes deben aprobar legislación nacional y revisar y actualizar la existente en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos a fin de garantizar un entorno digital compatible con los derechos previstos en la Convención. La legislación debe conservar su pertinencia en el contexto de los adelantos tecnológicos y las prácticas emergentes. Dentro de las recomendaciones se encuentra que la necesaria elaboración, vigilancia, aplicación y evaluación de leyes, reglamentos y políticas para cerciorarse de que las empresas cumplan sus obligaciones para impedir que sus redes o servicios en línea se utilicen de forma que causen o propicien violaciones o vulneraciones de los derechos de los niños. Aunque las empresas no estén directamente involucradas en la comisión de actos perjudiciales, pueden propiciar violaciones del derecho de los niños a vivir libres de violencia. Los Estados partes deben exigir que se realicen evaluaciones de impacto del entorno digital en los derechos del niño a fin de integrar estos derechos a la legislación. Se promueve también que existen órganos de supervisión independientes encargados de vigilar las actividades relacionadas con el entorno digital. Entonces, en el caso de esta ley, avanzamos en la creación en la actualización de la legislación, en la creación de un organismo que avanzará en la elaboración de recomendaciones. También avanzamos en la necesidad de tener un registro de la situacional anual
Y tenemos que seguir avanzando en algunos aspectos. Como veíamos, recogimos muchas de las recomendaciones de la Convención. Es cierto que la Convención también dice que los Estados partes tienen que exigir al sector empresarial que actúe con la diligencia debida en relación a los derechos del niño frente a las empresas y que el Estado debe adoptar medidas apropiadas para prevenir, vigilar, investigar y castigar las vulneraciones de los derechos del niño por parte de las empresas. Sobre esto, yo no voy a argumentar sobre los artículos del texto original porque llegamos a un acuerdo político, me parece que no corresponde, vengo acá a defender el proyecto que salió de comisión porque a eso llegamos, pero me parece que tenemos que seguir generando acuerdos para recoger todas las recomendaciones de la Convención, inclusive las que recomienda trabajar sobre el sector empresarial, porque Internet en realidad se basa en eso. Entonces, en el caso de los delincuentes sexuales, el comentario 25 de la Convención de los Derechos del Niño plantea explícitamente que pueden utilizar las tecnologías digitales para abordar a los niños y niñas con fines sexuales y para participar en abusos sexuales de niños en línea. Y los Estados partes tienen que aplicar enfoque de prevención, que en esto es lo que estamos avanzando, salvaguardia y justicia restaurativa. Entonces, creo que lo que está haciendo el Parlamento uruguayo en este sentido es tratar de que el Estado uruguayo ponga las herramientas que tiene, que son muy pocas, en un enfoque por lo menos preventivo, todavía no restaurativo, pero por lo menos preventivo. Actuar antes y no actuar después. Actuar antes y no en base a denuncias. ¿Por qué? Porque tenemos el problema en nuestra cara, atraviesa la vida de los chiquilines y chiquilinas en Uruguay, es evidente que existen pedófilos y violentos en todos los ámbitos de la vida y tenemos que poner los recursos del Estado uruguayo para la protección de los derechos, especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Y cuanto más hablemos, cuanto más actuemos, menos espacio tienen los violentos en la vida legal y en la vida social. Los niños y las niñas tienen derecho a una autonomía progresiva. Esto no es en contra de la libertad de expresión, la libertad de entretenimiento y del acceso a Internet de los chiquilines, tienen derecho a su privacidad, de acuerdo va desarrollándose su vida y sus facultades. Los cuidadores, sus cuidadores, la sociedad necesitamos herramientas para apoyar la libertad y la seguridad de los niños y las niñas en los entornos virtuales y es por eso creo que este proyecto a los que hemos llegado en acuerdo colectivo es un aporte en ese sentido. Gracias.